Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas sean todas las personas asistentes a nuestra tercera sesión académica de la Academia. En este mes de mayo, en donde tenemos el gusto de celebrar la conmemoración del Día del Maestro y hemos preparado esta sesión para todos ustedes docentes en salud. Este día es un día para reflexionar sobre nuestra labor, nuestras fortalezas y áreas de oportunidad, para contribuir con nuestro granito de arena y formar mejor personal de salud, mejores personas y mejores ciudadanos. En nuestro día a día como docentes tenemos que afrontar nuevos retos como con nuestros discentes, en la era de la inmediatez, de la satisfacción sin reflexión y de múltiples fuentes de información. Y nos cuestionamos cómo fortalecer nuestra labor en la mentoría, la asesoría y la supervisión de nuevas generaciones en formación, así como en la actualización del personal de salud que colabora con nosotros y con quienes estamos trabajando en redes de colaboración. Es por ello que hemos invitado al doctor Carlos Amadeo García Ayala, el cual realizará la presentación de su más reciente libro, el cual hemos coeditado con Plumas y Letras Editores, el Instituto MUAG-LEF, la Academia Mexicana de Médicos Escritores y nuestra Academia Nacional de Educación. En una colaboración que deseamos aliente a otros docentes a escribir obras como esta en temas de educación. Estamos convencidos que será un instrumento para acercar y entender a los discentes y docentes en nuevas y diferentes maneras de interactuar para promover el pensamiento crítico y la disciplina académica. Sin más, permítanme presentar al autor del libro Síndrome del estudiante, guía práctica para detectar, comprender y autorregular la procrastinación académica. El doctor Carlos Amadeo García es médico cirujano, egresado con honores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y condecorado con el Premio Padre de la Patria Sinvestav, Instituto Politécnico Nacional. Es maestro en gestión académica por la Universidad Justo Sierra, condecorado con la presea José Tocaben Lavín. Doctor en salud pública por la Universidad Contemporánea de las Américas, con estudios de los efectos de la procrastinación en la salud psicosomática, por lo que fue ganador del premio Santiago Montserrat Esteve de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática. Es candidato a doctor en ciencias biomédicas, en neurociencias por la Facultad de Medicina de la UNAM y el Departamento de Fisiología, Biofísica y Neurociencias del CINVESTAF y el Instituto Politécnico Nacional. Está certificado en terapia cognitivo-conductual por la United States Agency for International Development. Realizó estancias de posgrado en la Universidad de Saarland en Alemania, la Universidad de Alicante en España y en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fue el primer decano de la Universidad Vasco de Quiroga y coordinó las carreras de medicina, nutrición, psicología y optometría. El doctor García Ayala es uno de los pioneros en México en el estudio de la procrastinación y el tratamiento basado en la neuropsicoterapia, con más de 15 años de experiencia clínica en atención a la salud mental. Le cedo la palabra al doctor Carlos para que nos pueda hacer la presentación de este maravilloso libro. Muchísimas gracias. Hola, muy buena tarde, bienvenidas y bienvenidos a esta presentación de un texto que aborda este problema tan importante que es la procrastinación académica. Bien, pues vamos a dar inicio con eh, una pequeña agenda de lo que incluye este texto. Incluye un capítulo, una introducción, un capítulo sobre epidemiología, otro sobre diagnóstico, sobre etiopatogenia, es decir, las causas, sobre el tratamiento y la prevención y haremos unas conclusiones. A pesar de que es una serie de acápites muy nutridos, quiero darles una perspectiva eh, general, pero concreta de cada uno de los elementos que integran este texto. Entonces, nuestro propósito pues, es presentar esta perspectiva breve pero completa de este libro, Síndrome del estudiante, guía práctica para detectar, comprender y autorregular la procrastinación académica. Como podemos ver en esta imagen, hay una estudiante que está a la vez recargada sobre sus libros y aparentemente muy atenta a la pantalla de su computadora.
Este comportamiento es muy común cuando un estudiante, en lugar de estar atendiendo sus deberes académicos, está navegando ociosamente en Internet. Podemos pensar también que está haciendo alguna investigación complementaria. Si eso fuera así, no estaríamos hablando de procrastinación. El problema es cuando no se está ejecutando la actividad que debería de ejecutarse. Si lo vemos más técnicamente en esta gráfica, tenemos acá en las abscisas los días a partir de la asignación de una fecha de examen y en las ordenadas las horas de estudio que invierten estos estudiantes. Esto es una muestra de estudiantes de medicina. Y vemos que conforme pasa el tiempo, no ninguno de los estudiantes acierta a empezar a estudiar, sino hasta 1 o 2 días antes de la fecha límite. Bueno, pues esto denota aquello de que bajo presión se trabaja mejor. Sin embargo, como veremos a lo largo del texto, es una excusa esto de bajo presión trabajar mejor. Es simplemente una falta de organización y de un conocimiento de todas las consecuencias importantes que tiene esa falta de organización. En otras palabras, pues, ¿qué es lo que lleva a que un estudiante en un momento dado elija prestarle más atención a un juego, al que sea, en lugar de la preparación de su clase? Por supuesto, esto implica un cambio en la motivación a lo largo del tiempo y, por supuesto, también un cambio conductual. ¿Qué es lo que subyace a estos cambios de motivación y conductuales? Es parte de lo que intentamos dar respuesta aquí. En otras palabras, una persona tiene que tomar decisiones frecuentemente y la decisión aquí es entre hacer algo que es recompensante a corto plazo, como navegar en una red social, o hacer algo que implica un mayor esfuerzo y que las recompensas solo se van a ver a lo largo del tiempo. Entonces, como veremos, la mayor parte de los procrastinadores eligen recompensas inmediatas, recompensas simples, placeres inmediatos que no tributan nada al logro de sus objetivos. En cambio, aquello que sí tributa al logro de objetivos es algo que queda relegado en el tiempo. Y esto ha planteado cuestiones filosóficas incluso a lo largo de los siglos. Por ejemplo, Sócrates hablaba de las personas acrásicas, que eran aquellas incontinentes que no eran confiables porque no podían gobernarse a sí mismas. Esta palabra acrasia viene del griego a, privativo de kratos, gobierno, es decir, una persona que no se gobierna ni a sí misma. Entonces, la procrastinación efectivamente es un problema de una falta de autogobierno personal. Esto en términos de lo académico, pero como veremos también se presenta esta falta de autogobierno personal en temas de autocuidado, como autocuidado en salud o en el manejo de las finanzas, por ejemplo. Bien, entramos al capítulo 1 de la epidemiología. ¿Qué tan importante es este problema? Pues definitivamente muy importante, porque es muy común. Redondeando números, el 90% de los estudiantes procrastina cotidianamente y algunos, el 50%, lo hacen de manera sistemática, crónica. Hay evidencias de que 4 de cada 10 estudiantes universitarios no termina su carrera por un problema de procrastinación. Y de igual manera en los posgrados, incluso el porcentaje es un poco mayor, 5 o 6 posgraduados no van a terminar con una tesis, con un título y una cédula por un problema de procrastinación. Sí terminan los estudios formativos de la maestría o del doctorado, pero sin título ni cédula. Entonces hay consecuencias académicas muy importantes, pero aunado a ello, consecuencias psicológicas también importantes, como son la culpa, la ansiedad, la depresión. Incluso recientemente estamos viendo que la procrastinación correlaciona muy alto con problemas de adicciones. Adicciones químicas a alguna sustancia, al alcohol, tabaco, alguna droga, pero también adicciones conductuales, como son la adicción al Internet, pornografía, a los videojuegos, que es una de las adicciones más importantes hoy en día en gente joven. Bien, tenemos aquí evidencia de cómo efectivamente la procrastinación incide en diagnósticos tardíos de cáncer de mama, cáncer de próstata o en el apego a los planes de tratamiento para la diabetes mellitus, la hipertensión arterial y la obesidad. Es decir, la persona no es capaz de ejercer este autogobierno para
hacerse cargo de sus autocuidados y tampoco de acudir en tiempo y forma a sus chequeos o al seguimiento médico que requieren. Aquí les muestro otra evidencia de cómo la procrastinación incide dramáticamente en las finanzas. Es un estudio hecho en Estados Unidos en el que se concluye que en promedio un empleado norteamericano procrastina 2 horas de su horario laboral. Eh, Hicieron un cálculo de tal manera que si toda la planta laboral, más de 130 millones de norteamericanos, este es un estudio hecho en 2011, procrastina 2 horas al día en promedio, bueno, ¿a cuánto asciende la pérdida en dólares por la procrastinación? Pues es más de $1 trillón, es decir, es una cantidad impresionante de dinero perdido para las empresas y para la productividad del país. Capítulo 2. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de procrastinación? Bueno, el diagnóstico de procrastinación basta con una autoobservación honesta. Cada quien puede hacer una confesión de qué tan procrastinador es. Sin embargo, pues desde luego requerimos poder parametrizar esa procrastinación. Y para ello hay una serie de instrumentos disponibles. Sin embargo, todos ellos son instrumentos desarrollados en otros países, se han validado en población española o mexicana, pero no dejan de ser instrumentos desarrollados en otro país. Sin embargo, afortunadamente hoy contamos en México con este instrumento. El MHCA es un instrumento desarrollado por el grupo de investigación de la doctora Marlene Handal, con quien tenemos el gusto de colaborar y que amablemente nos permitió integrar este instrumento en nuestro libro. Es un instrumento validado, como les digo, con validez y confiabilidad mostrada clínicamente. Con una escala dicotómica se contesta sí o no. Y como un ejemplo, vean estos reactivos. ¿Dejo a última hora lo que tengo que hacer hoy? Sí o no. Si dejo las cosas a última hora, ¿lo hago por falta de motivación? Sí o no. Voy a otro ejemplo. Cuando realizo una búsqueda de Internet para una actividad académica, ¿me distraigo fácilmente con la llegada de mensajes, redes sociales y similares? ¿Sí o no? Y veamos esto otro. ¿Dejo para después mis actividades académicas por la influencia de mis actividades sociales? ¿Sí o no? Entonces, dependiendo del puntaje en este instrumento, tenemos una baremación para poder tipificar a un procrastinador con nivel bajo, medio o alto y el tipo y área de procrastinación que le está perjudicando a esta persona. Entonces, esto lo van a encontrar en el capítulo 2. Capítulo 3. ¿Qué causa la procrastinación? Pues bien, hay una revisión en ese capítulo de diferentes enfoques, desde algunos comentarios del psicoanálisis, el conductismo, el cognitivismo y la neurobiología. Los que más están representados en el texto son los cognitivo-conductuales y los neurobiológicos, por ser los más, digamos, en quienes se han encontrado una replicabilidad en los estudios, es decir, que tienen un fundamento científico que nos permite entender por qué pues una persona procrastina. Les pongo un ejemplo. Este es una imagen que representa a la procrastinación como la punta del iceberg de este problema y subyacente a esa procrastinación una serie de factores. Este es un metaanálisis, es decir, un estudio muy completo, muy serio, que nos dice que hay diferentes causas, pero las dos más importantes son la baja autoconciencia o autorregulación de la persona, es decir, una persona que no tiene esta capacidad de introspección, de análisis, reflexión, anticipación de consecuencias y que ejerza un autocontrol de su conducta. Es una persona con baja autorregulación. Y por otro lado, con baja tolerancia a la frustración. Es decir, que cuando las cosas se le ponen difíciles, abandona y busca algo que sea fácil, placentero a corto plazo. Entonces, tenemos a personas que fácilmente se frustran y que la frustración tiene mucho que ver con la impulsividad, ¿verdad? Aquellas personas que quieren todo rápido, fácil, bonito, simple. Y bueno, pues hay muchos aspectos de la vida que no son así. Entonces, la combinación explosiva para procrastinar es una alta impulsividad y una baja autoconciencia. Hay otros estudios más desde el punto de vista conductual que han derivado incluso una ecuación, la ecuación de la procrastinación de Peirce-Steele, que integra 4 variables. ¿Cómo valora una persona una actividad? Irse a correr,
a jugar un videojuego o estudiar para un examen, ¿no? Por la expectativa de la recompensa, que es más recompensante a corto plazo, porque aquí viene esta variable, la demora. ¿Cuánto tiempo va a pasar para yo recibir una recompensa? Y eso multiplicado por la impulsividad. En otras palabras, se ha demostrado que el procrastinador prefiere pues recompensas a corto plazo, aunque sean recompensas menores, que una recompensa mayor, pero que es a largo plazo, que se va a conseguir a largo plazo. Y los estudios neurobiológicos también lo confirman. Este es un estudio muy interesante en el que se ha evaluado los sustratos neurales de la procrastinación con estudios de neuroimagen. Y se ha demostrado que los procrastinadores crónicos, por ejemplo, tienen una sobreactivación de esta zona del cerebro, que está abreviado aquí como BMPFC, que significa Ventromedial Prefrontal Cortex, la corteza prefrontal ventromedial, que tiene que ver con emociones. Es decir, esta área está sobreactivada, es la impulsividad. Son personas más emocionales que el promedio. Y por otro lado, tienen una atenuación de esta otra zona del cerebro, la corteza prefrontal dorsolateral, que tiene que ver con la conciencia del aquí y el ahora, de lo que estoy pensando y de la inhibición conductual también. Es decir, ser conscientes de lo que estoy haciendo y por qué y para qué lo estoy haciendo. Entonces, si esto lo trasladamos a términos muy coloquiales, equivaldría a esta lucha entre el diablito y el angelito en nuestra conciencia, ¿verdad? Que ya lo planteaba también el propio Platón. Eh, entonces, de esta lucha, pues resulta que quien gana en el procrastinador es el diablito, es la corteza prefrontal ventromedial, la emocionalidad. Y lo que queremos es justamente disminuir el funcionamiento de esa zona para potenciar el de la corteza prefrontal dorsolateral, la que está arraigada en el aquí y el ahora, anticipa consecuencias y busca lograr objetivos significativos a lo largo del tiempo. Por lo tanto, el capítulo 4, que habla del tratamiento, que es el más extenso del libro, presenta una serie de estrategias para dejar de procrastinar, todas ellas alineadas con el paradigma cognitivo-conductual, porque es el que se ha demostrado sistemáticamente más eficaz en muchas áreas de la psicología, pero predominantemente en este caso para la procrastinación. Y aquí estoy presentando 3 portadas de 3 metaanálisis independientes por 3 grupos de investigación diferentes que concluyen lo mismo. Las estrategias más eficaces para dejar de procrastinar son las cognitivo-conductuales y son justamente las que integramos en este texto. ¿Qué implican estas estrategias? Pues como lo dijimos hace un momento, aumentar la conciencia de la persona, es decir, potenciar el funcionamiento de la corteza prefrontal dorsolateral y minimizar su impulsividad, es decir, disminuir la reactividad del sistema límbico, incluida la corteza prefrontal ventromedial. ¿Cómo lo hacemos? Integramos un sistema que denominamos ATP-CISPA. ATP, que son las siglas del trifosfato de adenosina, que un estudiante, sobre todo del área de la salud, puede reconocer muy bien, pero que en este sistema significa, ATP significa antiprocrastinación. Y CISPA son los elementos que integran este sistema. La C de trabajar la conciencia, la I, intencionalidad, la S, selectividad, la P, perseverancia y la A, autonomía. Estas 10 estrategias de intervención se ha demostrado su validez clínica para dejar de procrastinar. Aquí en el texto hacemos una integración epistemológicamente válida, es decir, que hay una concordancia teórica y práctica para poder abordar este problema. Y que cada persona, cada lector puede elegir utilizar uno, dos o todos estas estrategias. Para aumentar la conciencia, el método ABC. No los voy a explicar en este momento a fondo porque no nos daría el tiempo. ¿Sí? Cada una de estas estrategias implicaría poder tener un apartado específico para hablar de cómo la llevamos a cabo, pero esto viene descrito en el texto. Cómo usar el método ABC. Para la intencionalidad, el método PER-AIM, que significa programar, ejecutar y revisar, ¿verdad? Y ahí son autoinstrucciones mentales, cómo yo programo, ejecuto y reviso siguiendo un patrón en mi propia mente para ejecutar adecuadamente. La selectividad la trabajamos con una matriz Eisenhower que implica decidir entre aquello que es urgente o no urgente, importante o no importante. La perseverancia es fundamental, ¿verdad? Y para ello utilizamos el método GRIT, que es un entrenamiento en resiliencia personal, pero enfocada en
objetivos de vida, objetivos trascendentes. Y la imaginería funcional, que implica una serie de entrenamientos a nivel mental, que se ha demostrado que si uno los repasa o ensaya a nivel mental, a nivel cognitivo-emocional, es más probable llevarlos a cabo en la realidad. Y por supuesto, para trabajar la autonomía, es decir, que una persona sea cada vez más autónoma para tomar decisiones y actuar, utilizamos estas diferentes técnicas, el método PAN, la técnica procesar, el triángulo dramático, el principio de aceptación y la relajación psicofisiológica de tipo mindfulness. Pues bien, hago cito nada más de manera muy breve todos estos elementos, pero se encuentran ampliamente desarrollados en el texto. Y presentamos esto, un modelito a manera de espiral que implica que diferentes personas están en diferentes niveles de avance para dejar de procrastinar, pero implica eso, pasar de una vida eh, eh, basada en la impulsividad o en la baja tolerancia a la frustración a una basada en la conciencia, en un pensamiento más adulto, objetivo, basado en la realidad. Y como ejemplo de la importancia de la perseverancia es la toma de decisiones, ¿verdad? Que aquí pongo este ejemplo, todos estos dibujitos vienen en el texto. Una buena decisión es aquella que a corto plazo no se siente bien, pero a mediano y a largo plazo da buenos resultados. Y una mala decisión implica aquello que a corto plazo se siente bien, es cómodo, pero a mediano y a largo plazo no da buenos resultados. La procrastinación implica tomar decisiones cortoplacistas que a mediano y a largo plazo van en detrimento de la persona a nivel emocional, cognitivo, financiero, en relaciones personales, etcétera. Y trabajar por superar el malestar a corto plazo, pero en miras de un logro mayor a mediano y largo plazo, ese es nuestro propósito fundamental. Capítulo 5 y último. ¿Se puede prevenir la procrastinación? Sí. ¿Por qué es importante? Porque está demostrado que aprendemos a procrastinar desde nuestra infancia. Este estudio muestra que a mayor disfunción familiar o social, mayor tendencia a procrastinar y que hay una clara relación de riesgo con el padre y o el mejor amigo del mismo sexo. Si yo soy un niño varón y mi padre es muy procrastinador o mi mejor amigo, la probabilidad de que yo procrastine es alta. Y lo mismo pasa en el caso de la mujer. Y para ello integramos una serie de recomendaciones para maestros, papás, directivos. Evitar ser papás o maestros que pican. Pican es un acróstico que implica permisividad, invalidación, coercitividad, autoritarismo y negligencia como papás o como maestros. Porque esto lo que hace es reforzar la emocionalidad, la impulsividad y el que las personas sean evasivas y eso implica ser procrastinadores. Al contrario, recomendamos ser papás y maestros que sanan. Sanan aquí representa la serenidad, la autonomía, la neotenia, que es la neuroplasticidad, ser personas que no mostremos ejemplos de procrastinación ni de triangulación, es decir, conflictos entre las personas para ver a quién le echamos la culpa en lugar de asumir nuestras responsabilidades. Entonces, recomendamos dejar de ser papás y maestros que pican y ser papás y maestros que sanan. Cada uno de estos conceptos, damas y caballeros, vienen desarrollados en el texto y se explica la validación que hay detrás de ellos. Entonces, para concluir, este es un libro, es un texto breve, son 100 páginas, está basado en la experiencia de un servidor, 15 años de trabajo y de investigación en problemas de procrastinación de distinta índole y en diferentes trabajos de investigación en los que se ha demostrado la utilidad de las técnicas que se presentan aquí. No es solo es un texto descriptivo, es prescriptivo y programático. Prescribe una serie de recomendaciones, técnicas y además tiene un programa estructurado. Es el sistema antiprocrastinación o ATP-CISPA, que cada persona, cada lector elige dónde empezar y cómo ir avanzando. Estas técnicas se aplican para cualquier tipo de procrastinación, no solo la académica, como decíamos, sino en otras áreas como en salud o en finanzas, y da recomendaciones preventivas para padres de familia, docentes y directivos de instituciones también. Pues bien, tengo un par de imágenes más para emitir un agradecimiento muy importante a la editorial Palabras y Plumas, nuestra casa editorial de este libro, a su editora, la doctora Erlinda Dabá,
extraordinaria editora para hacer realidad este proyecto. Por supuesto, a la Academia Nacional de Educación Médica, digamos, en manos en este momento de su presidente, la doctora Janet Ángel, y por supuesto de la Academia Mexicana de Médicos Escritores, que también nos da el respaldo para este trabajo, en la representación del doctor Alberto Liebschitz, que han apoyado, la doctora Janet, el doctor Alberto, de manera muy importante han apoyado este proyecto. También compartirles que el Instituto Moaglev es el instituto en el que trabajo, y que es nuestra casa también para desarrollar estas intervenciones y la investigación que ha dado lugar también a este texto. Un anteproyecto del texto se presentó en la 7ª Feria del Libro de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Autónoma de México a finales del año pasado, a quien también agradecemos la recepción del trabajo. Y para concluir con esta última transparencia, es compartirles algo que nos ha dado mucho gusto, y es que más o menos 1 o 2 meses después de que salió a la venta en Amazon en su formato digital este texto, se colocó entre los más vendidos. Esto pues para señalar que es una necesidad imperante, ¿verdad? Tenemos aquí la evidencia de cómo en esos días se colocó en el número 3 de los más vendidos. Esto nos da una idea de la necesidad de contar con instrumentos que le permitan a las personas llevar una vida libre de procrastinación, y esperamos saber cubrir con esa expectativa. Este es un pequeño aporte para lograr ese propósito. Pues muchas gracias por su atención y nos vemos en la sección de preguntas y respuestas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Empezamos la discusión con el autor, bueno, más que la discusión, el compartir, la reflexión, y estamos muy emocionados porque esto, como ya lo comentó el doctor Carlos, pues tenemos este libro que es un hijo de la academia, que tiene muchas expectativas. De hecho, lo hemos empezado a compartir con colegas, docentes, etcétera, y lo han encontrado muy útil. De hecho, acá también está el doctor Rubén Torres, que también es gran colaborador de la academia, es un excelente docente, traumatólogo, un líder en docencia dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social, y que también pidió ser parte de la discusión, dado que le generó muchas expectativas y gusto. Entonces, Rubén, no sé si quieras empezar con la discusión. Podemos hacer como pequeñas pausas para ir introduciendo algunos de los comentarios que tenemos en línea, pero adelante. No, pues muchas gracias. Antes que todo, doctor Carlos Amadeo, muy agradecido por cristalizar este logro, porque la verdad en algo tan pequeño, por ejemplo, fíjense, si lo vemos nosotros como un cuerpo físico de menos de 100 gramos de papel y tinta, uno diría, oye, este cuerpecito en el espacio, ¿qué hace? Y es súper poderoso, o sea, es algo bien poderoso. De hecho, platicando con amigos en el hospital, por ejemplo, con la directora de la UMA, con la doctora Frida Andina, le compartí a ella, le digo, esto tenemos que compartirlo, hay que replicarlo allá en el equipo docente, con una maestría padre, y digo, y aparte antes de que se me pase, me encanta que un paisano, porque yo también soy de Michoacán, yo soy de Morelia, le decía yo allá, le digo, oye, está padrísimo, ¿no? Le digo que esos michoacanos empiecen a hacer otras cosas, pero me encantó cómo con una claridad de pensamiento, cosas que a veces yo en lo personal había meditado, reflexionado, vivido, pero no tenía las palabras o el conocimiento para darle contexto y poder aplicarlo. Entonces, como cirujano soy muy pragmático. Entonces, el hecho de percibir un libro que está muy, muy digerido, muy aterrizado a una realidad, que aparte nace en el contexto de la pandemia, que también es un detonante para este tema, pues creo que es muy rico. Y tan solo ahorita en este momento, me atreveré a decir que el 100% de las personas que tenemos el privilegio de tener residentes o alumnos a nuestro cargo, estamos sufriendo con el tema de las tesis ahorita, ¿no? O sea, es un momento que se fue procrastinando justo hasta este momento,
Y me queda claro y me encanta que no se emite un juicio de valor. O sea, no se dice, oye, es porque eres flojo o perezoso. No, hay otras condiciones que generan, pues, este contexto que pues, lo estamos sufriendo, ¿no? Y que efectivamente no vamos a resolver ciertas cosas, pero sí podemos ser facilitadores en un contexto dado, como sería el ambiente académico laboral. Y creo que desde ahí podemos hacer muchas cosas, ¿no? Y de antemano, muchas gracias a la doctora Janet y al doctor Carlos por este esfuerzo cristalizado, no solo el esfuerzo, sino que está cristalizado. Y encantado, ¿no? Muchas gracias. Gracias, doctor Rubén. Un gusto verlo. Y perdón, hace un momento que nos presentaron no había activado el micrófono y por eso no me escuchaba, pero bueno, un gusto y qué amable por los comentarios y acompañarnos también en esta discusión. Muchas gracias. Si me permiten, voy a ir leyendo algunos de los comentarios que tenemos en el chat. Jorge Tinajero Berrueta nos dice: gracias por la presentación del libro que muestra este fenómeno claramente y sus posibles soluciones o tratamientos. Me queda la duda de cuánto se imbrincan la empatía y la procrastinación, ya que la apatía habla de desinterés, desmotivación, falta de entusiasmo, indiferencia, lo cual no se relaciona desde mi punto de vista con la impulsividad y las ganas de hacer algo, aunque sea otra cosa que no sea importante. Gracias. No sé si quiera comentar algo, doctor. Claro, sí, es una excelente pregunta y en efecto sí tienen una relación. Incluso como ejemplo, el burnout, sabemos que, bueno, es este síndrome en el cual la persona tiene un desgaste emocional, una ineficacia profesional y además una actitud cinista o fría, poco empática con las personas. Y que a nivel neurobiológico se ha demostrado precisamente que la corteza prefrontal dorsolateral está atenuada su respuesta. Es decir, comparten, se sobreponen anatómicamente o neurofisiológicamente los hallazgos que se observan en la procrastinación, sobre todo en la procrastinación crónica, y el burnout. Entonces, sí, claro, hay mucho de apatía en el caso de la procrastinación. Muchas gracias. Y bueno, también este es como, aparte de las cosas más importantes que aporta este libro, esta es un abordaje desde la neurofisiología. Tiene una aproximación mucho más amplia que trata de combinar y hacer esta triangulación entre la parte fisiológica, que es de la respuesta normal del cuerpo, y esta contextualización social que nos da la generación de hábitos, de malos hábitos o de buenos hábitos. Como bien lo mencionaba el doctor Carlos, somos animales sociales y precisamente a partir de esta socialización que hacemos dentro de los diferentes entornos, es que emulamos o copiamos este tipo de situaciones, ¿no? Y también quisimos poner este libro en el marco del Día del Maestro, porque somos nosotros como maestros el primer ejemplo que damos a los alumnos. Si nosotros como profesores somos disciplinados, somos congruentes, hacemos investigación, hacemos buena docencia, hacemos buena clínica, todo esto es algo que ayuda a que el alumno diga, o sea, pues yo quiero ser como esa persona, yo quiero seguir sus pasos, o sea, eventualmente somos incluso un modelo de proyección de vida. Si en un momento dado tenemos una vida a lo mejor no muy lujosa, pero disfrutamos de gran manera nuestra manera de trabajar, el hacer proyectos, el estar trabajando con diferentes personas, etcétera, es algo que, hablando muy mercantilistamente, es algo que vende, ¿no? Entonces, este sentido incluso de identidad, de pertenencia, es parte de las cosas más importantes que enseñamos. Enseñar con el ejemplo es contundente. O sea, no hay nada más que decir, más que ser parte de eso, ¿no? Muchas gracias. Voy a seguir con los comentarios, para que no me quede yo con la palabra.
Les agradecemos a todos los que están haciendo comentarios. Saludos a Morelia, a Mexicali, a Monterrey, a todos los que están haciéndose presentes. Felicidades a Morelia, que cumple 482 años de fundada. Y Jazmín Montestrejo, doctora, saludos, nos pregunta, ¿podría repetir por favor el nombre de la herramienta de evaluación de la procrastinación? Claro, es MHCA. MHCA. Son las siglas de la doctora Marlene Handel, la autora del instrumento es Marlene Handel Castro Hash Becker. Entonces está abreviado así. Así lo publicaron y bueno, pues respetamos esas siglas en el libro. Muchas gracias. También nos dice Gerardo Sosa Zuno, excelente presentación, se nota la experiencia y el interés en el tema del doctor Carlos, es un libro que facilita la lectura y que todo docente requiere, ya que la educación médica actual está teniendo esta problemática grave en las aulas. Felicidades. ¿Sí me siguen escuchando? Creo que... ¿Cómo, perdón? Ah, sí, es que se acabó la pila del micro. También, bueno, hay muchas felicitaciones. Armando Pérez Rosete nos dice un tema relevante que no tomamos en cuenta en el aspecto profesional de formación de elementos del área de medicina. Gracias. ¿Se han aplicado estudios en nuestro medio para medir el porcentaje de procrastinación en los residentes? Sí, pues al respecto, estas investigaciones que están compiladas en el libro, pues las iniciamos en 2008. El primer artículo que publiqué con el tema de procrastinación data del 2008. Y desde entonces hemos hecho una serie de investigaciones de campo, pero particularmente con estudiantes de pregrado, estudiantes de medicina, nutrición y psicología, sobre todo de medicina. Y sí, efectivamente ha habido otras personas que han tomado en cuenta estos teóricos para hacer investigación en residentes. Y los hallazgos son muy similares. Es decir, la procrastinación tiene una prevalencia muy alta. Alta, estamos hablando de arriba del 80% de los participantes en las encuestas. Lo que puede marcar marca una diferencia, de hecho, es si es una procrastinación eventual o es una procrastinación crónica. Ahí el porcentaje, afortunadamente, es menor en el caso de la procrastinación crónica. Más o menos son 4 a 5 de cada 10 estudiantes, tanto de pregrado como de posgrado. Y donde más se observa la procrastinación en estudiantes de posgrado, digamos, especialidad, maestría y doctorado, es para concluir la tesis, ¿sí? Y para el examen de grado y obtener el título y la cédula. Hay muchos que terminan la formación, digamos los tiempos debidos de formación, pero van postergando indefinidamente la titulación. Entonces, tenemos ahí porcentajes muy similares. Ahora, el otro elemento que hay que mencionar también es que en el ámbito de posgrado, la procrastinación académica no es la única. De hecho, en lo de pregrado tampoco, ¿verdad? Es lo único, pero en los de posgrado se observa claramente un decremento en su salud. Procrastinación en salud, que la comentamos también un poco en el texto, aunque es un texto enfocado en procrastinación académica. Se habla de procrastinación en salud y procrastinación financiera. Traer un desajuste también financiero en las finanzas personales también tiene que ver con procrastinación. Y la desatención sistemática a la salud. Y bueno, desafortunadamente sabemos que un grupo específico de personas que son muy malos pacientes o somos malos pacientes, somos los médicos, ¿no? O el personal de salud. Entonces, sí hay estos elementos claramente identificados, en estudiantes de posgrado. No solo la procrastinación académica, sino en salud también. Muchas gracias, doctor. Doctor Rubén, no sé si quisiera comentar con el doctor Carlos también qué otros comentarios recibió de otros colegas docentes con respecto a la presentación del libro.
De hecho, algo que me gustaría anticipar es que el trabajo de la edición de este libro fue muy divertido. Este, eh, la verdad es que fue un logro que lideró el doctor Alberto Lifshitz y que brillantemente encontraron a un dibujante, a un ilustrador, que le dio esta cosa como muy, muy amena al libro, que lo hizo ser como un libro de bolsillo, que lo trae uno así como en la bolsita. Y entonces creo que es un libro que tiene como esa virtud, pero bueno, eso desde la construcción de los editores y el autor, pero doctor, díganos, cuéntenos. No, en realidad, justo yo hago una analogía de que este libro es como una navaja suiza, ¿eh? O sea, es chiquita, pero tiene todos los elementos y justo lo utilizas acorde a lo que vas necesitando. Y ciertamente se concentra mucho en la solución. O sea, no solo te da las herramientas para un diagnóstico, que es muy claro que todos vamos a tener procrastinación, solo que está leve, moderado o severo. Ya partamos desde ahí. Pero te da una cuantificación y te da herramientas para cómo intervenir, dónde tienes un poco más de tema o dónde estás en el otro tema. Me encantó lo del triángulo del drama, o sea, en el tema de rápidamente ubicarte qué postura tengo yo, dónde estoy. Y lo otro, ¿no? Donde ya más bien estás sanando y estás generando un rol que no te quita esa parte de ser protector o cuidar o procurar, pero de una manera más sana y no una forma donde estás anulando constantemente o esa autonomía que tiene la persona, ¿no? Entonces, se me hace una navaja suiza, ¿eh? O sea, es un tema muy, muy concreto, te permite verlo. Y aparte otra cosa, ahí viene la parte científica mía, no la parte docente, que no lo sea, pero el tema de la evidencia. Cada punto, cada párrafo, perfectamente sustentado. Hacía rato que yo no veía un libro, porque los artículos estamos más acostumbrados de que es párrafo por párrafo. En los libros habitualmente nos damos un poco más de libertad o en los capítulos a dejar grandes segmentos sin una justificación. Pero yo creo que el doctor Carlos, y aquí aprovechando que está el autor, ya nos dirá, creo que el tema es tan radioactivo que consciente de que había que dar muchas evidencias, está en todo. Aparte de una lectura que para mí es algo muy, muy padre, es la economía conductual. Yo como lo enlacé fue a través de un autor que se llama Dan Ariely, y desde ahí me enganchó con el tema de la economía conductual. Y justo la fórmula que tiene el premio Nobel me encanta. En la página 39 estás viendo justo un tema que te está hablando de un tema, y en la página 40 al revés está el premio Nobel, ¿no? Entonces, muy digerible, muy práctico. Creo que tiene el sustento suficiente para que la gente no nos sintamos y con una imposición, sino que es la evidencia la que está hablando y más bien estemos abiertos al cambio, ¿no? Creo que es esa parte de generar el cambio y te da un ámbito de competencia en el cual tú puedes intervenir y ubicando las cosas en su justa realidad. Vamos a cambiar lo que se pueda con lo que se pueda y hasta donde se pueda, ¿no? Pero en un entorno constructivo, no de juicios de valor y me encanta. Sí. Qué bien, doctor, muchas gracias. Sí, quisiera comentar ahí al respecto en efecto, tenía esta inquietud mientras escribía el libro, de fundamentar, digamos, de manera muy seria, aunque no amplia, la idea era que fuera concreto, pero sí un fundamento, precisamente porque hay una percepción social también de que la procrastinación es algo, digamos, poco importante en el sentido de, bueno, dejar las cosas para después, pues todo lo hacemos y bueno, pues no pasa mucho. No, estamos viendo que pasa y que hay un interés muy grande en países que se han tomado muy en serio el tema de la procrastinación. Digo, ya hay varios metaanálisis tanto para identificar las causas como el tratamiento. O sea, ya para cuando un tema se vuelve sujeto de una investigación metaanalítica, y ahí presento 4 en el libro, 1 de causas y 3 de tratamiento, es muy serio, ¿no? Y porque tiene impacto no solo en lo académico, sino en salud y en lo económico. Este estudio que hicieron en Estados Unidos, ¿no? Es una enormidad de dinero que se está perdiendo porque en 8 horas de trabajo un empleado norteamericano promedio procrastina horas. Y si se multiplica esa pérdida, es decir, en lugar de estar trabajando, se está navegando en las redes sociales, pues es un impacto tremendo económico.
Y obviamente si cuantificáramos eso en nuestro país, pues desde luego yo pienso que son más de 2 horas del horario laboral, hay que decirlo, no del día. Si una persona, digamos, fuera de su horario laboral procrastinara, tiene otras consecuencias. Pero cuando se hace en el ámbito profesional o académico, pues tiene una repercusión mayor. Entonces sí, hay mucha investigación, afortunadamente, y bueno, pues la idea era ir documentando todo esto y por supuesto darle una connotación también de prevención. No solo pues que la causa, cómo se trata, sino qué sigue. Y por eso el último capítulo, el de la prevención, va enfocado a padres de familia y a docentes, a directivos de instituciones también. Cómo podemos implantar ciertos criterios para cuidarnos, ¿no? Y como bien decía el doctor Rubén, como profesores, muchas veces somos profesores que pican, ¿no? Juego mucho con estos acrósticos y mnemotecnias para recordarlas. ¿Qué quiere decir que sea un profesor que pica? Pues sí, que es permisivo, o puede ser permisivo, pero por otro lado puede ser invalidador, ¿no? De la persona, pero también puede ser coercitivo, es decir, manipulador, ¿sí? Y también puede ser autoritario o puede ser negligente. Entonces, ahí está citado en cada uno de esos elementos cómo influye para procrastinar un profesor que pica. Y obviamente el antídoto, ¿no? Los profesores que sanan, y son aquellos que promueven la serenidad, la autonomía, es decir, que la persona asuma cada vez más su responsabilidad y no tenga que andar echando culpas, ¿no? Bueno, por poner un ejemplo, el triángulo dramático es una herramienta muy útil. En el ámbito de la terapia es oro puro, el triángulo dramático, porque decimos que siempre que hay un conflicto entre 2 o más personas, hay un triángulo dramático en juego y a partir de identificarlo y empezar a poner límites en esos roles del juego, la relación se estabiliza bastante. Y bueno, obviamente se pueden dar estos juegos psicológicos entre padres e hijos, docentes y discentes, directivos y empleados. Entonces, por eso están ahí también representados, ¿no? Muchas gracias, doctor. Voy a seguir con los comentarios por acá. Doctor Rubén, también si quiere participar, nomás levántame la manita para que le pase el micro. También les hacemos una invitación a los asistentes que puedan activar o pedir la manita y para que puedan participar en voz. Esto es posible y bueno, ahí los invitamos para que lo puedan hacer. Nos comenta la doctora Patricia Pérez Cortés con relación al comentario de los residentes que tienen que hacer una tesis. Para ellos es algo a lo que generalmente nunca han estado expuestos, que no le ven el caso porque la mayoría de las tesis son olvidadas. No se leen y no le ven una razón por la que tienen que hacer. De hecho, ya hay una pregunta si es necesario que el residente tenga que presentar una tesis para poder graduarse de la especialidad, cuando sus autores tampoco han desarrollado algún tipo de trabajo de investigación. Y súper relevante este comentario, doctora, porque justo es esto que mencionamos, la parte de justo ser el ejemplo, ser como el que va en la guía del camino. Nosotros simplemente les mostramos el camino para que sean autosuficientes los alumnos. Es generar ese interés, es despertar curiosidades, plasmar. Esto de plasmar las ideas en papel es súper complicado. De hecho, creo que nunca acabamos de lograr expresar con certeza. Bueno, hay algunos como el doctor Carlos que lo logró magistralmente, pero sí, o sea, estos son del tipo de situaciones que tenemos que ir como poco a poco. Me parece que, hablo a título personal, que la tesis es un buen medio para el logro de la madurez del alumno. Es un proceso que ayuda a que realmente pueda hacer como congruencia entre lo que piensan, entre lo que sienten, entre lo que ven, en lo que ejercen, en que encuentren algo dentro de su quehacer clínico que los fascine y que los lleve más allá. El que sean curiosos, el que hagan preguntas críticas, el que vean una necesidad de la atención directa con las personas, es algo
enriquecedor. Y esta parte en donde también me encanta el libro porque es así como de, usted que es profe o usted que es papá o mamá, yo la verdad es que es uno de los grandes regalos que nos da la vida cuando podemos dedicarnos a la docencia, o sea, podemos tener muchos hijos, porque tocamos las vidas de muchas personas de diferentes maneras y el que tengamos como esta convicción, esta vocación de queremos que ellos sean mejores de lo que nosotros fuimos o de lo que nosotros somos, nos lleva a otro nivel de construcción, ¿no? Entonces, creo que estas son del tipo de perlas que tiene el libro, porque también he tenido la oportunidad de dárselos a otras personas que no son docentes en salud y sí me han dicho, oigan, esto es una joya. Es esta situación de la gobernanza tan importante que necesitamos como personas, ¿no? Y en estos tiempos tan difíciles, tan inmediatos, tan rápidos, sí vale la pena tener herramientas que nos ayuden, ¿no? Entonces, muchas gracias, doctora. Hay muchas felicitaciones por acá. Voy a leer también el de Lenny Sánchez Cacacho. Doctor Carlos Amadeo, reciba mi reconocimiento y felicitación por esta gran labor que sin duda enriquecerá la labor docente, además de presentar un material muy estructurado para una comprensión y una buena aplicación en el quehacer diario y que contribuye a la formación de profesionistas de calidad, que es el gran beneficio para toda la sociedad. Y bueno, les voy a lanzar una pregunta a ambos dos, al doctor Rubén y al doctor Carlos. En este contexto de globalidad y también de no en el resultado inmediato con el alumno, sino en esta formación de ciudadanos, de personas que van a estar, ahora sí que al cuidado nuestro, no, yo no me siento tan grande, ya no estoy tan joven, pero eventualmente llegaré a ser una persona adulta mayor. Esta consideración de el futuro que sí, o sea, van a pasar muchos años antes de que seamos viejos, pero esta construcción de quienes nos cuidarán cuando seamos ancianos, sí necesitamos como implantarla y también en este gran cuidado del ambiente, de los entornos, de la contaminación, del calentamiento global y demás, que son, ahora sí que parte totalmente inmersa a lo que nos dedicamos. O sea, sí somos salud, pero en esta gran concepción necesitamos llevarlo mucho más allá. Díganme, ¿qué les provoca este comentario? Adelante, doctor Rubén, por favor. No, sí, lo propio. Miren, híjole, es una gran pregunta. El tema de la metacognición, yo creo que ahí aterriza todo, en el sentido de esa autoconciencia y capacidad de introspección. Y creo que el primer tema, yo a título personal, creo que es qué de este libro, qué de estas herramientas puedo aplicar a mí como individuo, y yo iré generando cambios en mi persona que pueda resonar sobre mis alumnos, mis colegas, otras personas. Definitivamente siempre escucho los comentarios de que los residentes, los alumnos, las generaciones, en mi época, o sea, comentarios, ¿no? En mi época yo cuando era residente hacía esto. Y ciertamente esa vivencia es importante, pero el contexto es otro, la realidad es otra, y creo yo que tenemos la oportunidad de primero generar un cambio nosotros, y una vez que logremos cambiar nosotros, como docentes, como autoridades, vamos a poder influir en esos residentes y alumnos. Sí, es muy complejo. Me encanta la pregunta de la doctora Patti. Creo que en ese sentido es un punto máximo la tesis de aprendizaje y de educación. Es muy compleja, pero hay que empezar con nosotros. Tendremos que mejorar nuestras competencias y capacidades. Si yo compro un café y lo tiro cada rato, pues doy un mensaje inadecuado, pero si ven que tengo una práctica ecológicamente consciente, si tengo una práctica de comunicación gentil, o sea, uno va viendo ciertos elementos que uno está modelando. No es uno infalible, me queda claro, y uno va a tener siempre temas, pero que se vea ese esfuerzo de que estamos buscando ser mejores.
¿no? Y en ese sentido creo yo que si nosotros mejoramos en esa metacognición, en una proporción mayor o menor vamos a influir sobre esas futuras generaciones, porque no tenemos otro momento más que ahorita, o sea, no hay otro tema, ¿no? Gracias. Pues completamente de acuerdo. En efecto, el desarrollar una tesis, yo opino igual. Desarrollar una tesis tiene que ver con un desarrollo personal de estructura, de procedimiento, de método, para analizar las cosas, ¿no? Para enfrentarse a un escenario, tener que leer la realidad, en este caso artículos, trabajos, el propio paciente o las personas con las que estemos trabajando esa tesis, y esa capacidad de sintetizar y después de plasmar, de someter a prueba, para mí es muy enriquecedor porque da estructura, precisamente amplía la metacognición. Más allá de si es un trabajo publicable o no, y si su publicación incide de manera particular en cambiar algún procedimiento terapéutico, por ejemplo, diagnóstico, no. Creo que va más allá de eso es lo que está haciendo con la persona que desarrolla una tesis, ¿no? Precisamente me recuerdo de una frase de Hemingway, ¿no? El escritor, que decía, pues es que escribir es muy fácil, te sientas enfrente de la máquina y empiezas a sangrar. Es cierto. ¿Por qué? Porque escribir es todo un reto. ¿A quién hay que vencer? A uno mismo, ¿no? Eso es lo más enriquecedor de desarrollar una tesis, creo yo. Debo decir, incluso hace un momento en uno de los comentarios que nos leyeron, ¿no? Sobre cómo se desarrolla un trabajo de investigación, pues en buena medida tiene que ver con uno mismo. O sea, evidentemente este trabajo sobre procrastinación fue porque en su momento yo procrastiné mucho. Estoy hablando en mi época que estaba haciendo el doctorado en neurociencias, en el CINVESTAB. Estoy hablando por allá en 2007, 2008. Y claro, es una realidad que confronta a uno y que obliga a sobreponerse y a salir adelante de eso, ¿no? También la escritura del libro, la doctora Janet decía, bueno, fue muy divertido, la verdad. Sí lo fue. Y también yo les decía en alguna sesión que tuvimos de trabajo con el doctor Lifshitz y la doctora Janet, oigan, ayúdenme, por favor, exíjanme también. ¿Por qué? Porque estoy procrastinando terminar el libro de procrastinación, ¿no? Yo quería generar este compromiso con ellos. Yo decía, por favor, sí, díganme, ¿por qué? Porque claro que lo he vivido también como autor. Y además, debo decirles precisamente, las técnicas que están ahí descritas, claro que funcionan. Tan es así que me las apliqué desde mucho tiempo y ahora para salir del impasse con este libro, y ahí está el libro, ¿sí? Pero claro, se procrastina en todo momento porque uno se enfrenta a una dificultad y por lo tanto uno tiende a evadirla, ¿sí? Es una condición muy humana. Queremos en general algo que sea cómodo, fácil, rápido, y vemos que a lo mejor de la vida, pues, implica una disciplina, un esfuerzo, y claro, siempre hay recompensas muy, muy positivas, pero hacer una vida digna implica eso, autogobierno personal. Por eso los artes marcialistas dicen, ¿no? Que véncete a ti mismo y vencerás todo. Pues sí, yo creo que sí, y el problema de la procrastinación tiene que ver con eso, con el autogobierno. Y si cada persona, cada ciudadano, cada profesor, cada estudiante, una vida de autogobierno, seguramente va a haber mejores resultados, porque ese autogobierno nos lleva no solo a cuidar de nosotros, sino de los que tenemos, la sociedad y la ecología, ¿no? El medio ambiente, partiendo de ahí, del autogobierno. Adelante. Muchas gracias, doctor Carlos. Sí, y justo dos participaciones que han hecho acá en el chat que justo hablan de salud mental, ¿no? Voy a pasarlos los comentarios, después regreso con algo que tengo que decir, pero hablaban de...
Lenny Sánchez Cacacho, doctor Carlos, reciba mi reconocimiento y felicitación y por esta gran aportación que sin duda enriquecerá la labor docente, además de presentar un material muy estructurado para una buena comprensión y una buena aplicación en el quehacer diario que contribuye a la formación de profesionales de calidad, que es un gran beneficio para toda la sociedad. Por aquí había, sí. Hola, tema excelente. Pati Pérez otra vez. Considero que la procrastinación es, por un lado, parte de algo más a lo que el alumno está respondiendo y cuando se detecta al alumno no con procrastinación, ya merita un tratamiento psicológico e incluso un psiquiatra. Y luego Luis Chacón nos menciona, felicidades, muy interesante. Pregunta, ¿procrastinación o TDAH? ¿Qué nos puede comentar, doctor? Ajá, sí, bueno, antes de Luis Chacón, doctor Luis Chacón, un buen amigo, esto que se plantea de que en algunas personas la procrastinación crónica efectivamente ya requiere la atención psiquiátrica muchas veces. Ahí vimos en el texto también. Una persona con una procrastinación eventual o procrastinación crónica que todavía no repercute significativamente en su salud, por supuesto el texto consideramos que puede ayudarle a que haga este trabajo personal. Sin embargo, también lo decimos ahí, habrá personas que ya hayan desarrollado un cuadro clínico de ansiedad o depresión, por ejemplo, o una toxicomanía, ¿no? O una adicción conductual. Hoy hay que separar muy bien que una persona puede desarrollar una adicción a una sustancia, también a una conducta, por ejemplo, a un videojuego o a las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Y son adicciones severas también. Entonces, ya cuando hay cuadros de, por ejemplo, ansiedad, depresión o adicciones, ya sean químicas o conductuales, definitivamente requiere de una atención psicoterapéutica y mucha psiquiátrica. Entonces, bueno, eso es importante dejarlo ahí claro. Ahora, respecto a la relación que hay entre procrastinación y trastorno de hiperactividad con déficit de atención, claro que la hay, ¿sí? Nuevamente, remito a algo que citaba yo hace un momento con lo del burnout y la apatía. En las personas con trastorno de déficit de atención, también se ha evidenciado que la corteza cerebral, particularmente la corteza prefrontal dorsolateral, hay cierta disfunción ahí, ¿sí? De tal manera que hay una correlación, pues, en esa distractibilidad fácil o una dificultad para que la atención se focalice en un área y persista a lo largo del tiempo. Hay disfunción en esa zona de la corteza cerebral. Y sí, claro, también en la procrastinación. Es decir, hay una sobreposición neurobiológica entre los problemas de atención y de procrastinación también. Sí que están relacionados, ¿no? Incluso yo pienso que en un momento dado, en alguna de las revisiones del DSM, en esta versión que estamos actualmente en la 5, pienso que en una futura revisión, la procrastinación crónica o con ciertas características puede ingresar como un síndrome, porque la procrastinación está presente en patologías serias, por ejemplo, en la depresión, por ejemplo, en la ansiedad, lo que decíamos hace un momento, en trastornos de personalidad, pero hay personas en las cuales no se integra todo el diagnóstico de alguno de estos cuadros, pero per se la procrastinación crónica. Entonces, me temo que eventualmente vamos a llegar allá. Entonces, simplemente yo lo veo. En 2008, que publiqué ese primer trabajo sobre procrastinación, no había prácticamente información de eso. Desde luego la había, pero era muy poco. Yo he visto un crecimiento exponencial a raíz de la pandemia. Y unos años antes, 1 o 2 años antes ya empezaba, pero con la pandemia se ha incrementado las publicaciones en este tema de manera tremenda. ¿Por qué? Porque desde luego todos los medios virtuales de educación tenemos ahí un gran reto, porque sí fueron una alternativa para seguir estudiando, pero han fomentado mucho la procrastinación también. Entonces, pues bueno, hay que revisar
esos temas. Bueno, espero haber dado ahí alguna tentativa de respuesta a estos dos comentarios que plantearon por ahí. Muchas gracias, doctor. Y bueno, vamos cerrando. Tendríamos para discutir muchísimo, pero también Claro. es importante que dejemos un poco para que se interesen en el libro. Acuérdense que en la página de la academia vamos a poner la liga para donde pueden ubicar el libro. Ya muchos están preguntando por él, entonces esténse pendientes con esto. Y un poco en suma, en disenso de alguna parte que dijo el doctor Carlos, creo que en realidad, pues si bien la pandemia nos obligó a hacer muchas cosas, también nos enseñó a hacer otras. Y la gran oportunidad que tenemos es justo el poder encontrar el método perfecto para que la persona, porque además también tenemos que pensarlo en virtud de la persona, y por eso es tan importante la labor del docente. Para cada alumno somos un docente distinto, porque mientras un alumno puede ser muy reflexivo, muy teórico, todo lo quiere ver tangible. Hay otros alumnos que son muy creativos, son muy pragmáticos. El doctor Rubén es súper pragmático, de hecho, él así a mí ponme a hacerlo, si no, no. E igual, así enseña a las personas, ¿no? Entonces, a mí que tengo el honor de ser profesor de los seminarios de titulación, de hecho, saludos a mis alumnos de calidad, me gusta mucho el hecho de que el docente tiene que ser como la plastilina o como el cemento que va construyendo el muro con el alumno, ¿no? Y justo ese nivel de plasticidad es decir, bueno, mira, tenemos como este catálogo de opciones que te ayudan a hacer la mejor versión de ti mismo, ¿no? Entonces, y creo que esa es básicamente la definición de un ambiente saludable, un ambiente educativo saludable. O sea, cómo yo, desde mi labor docente, hago que todo lo que esté a tu alrededor te contenga y además te ayude a salir adelante, ¿no? O sea, no es como apapacharlos tanto, ¿no? Sino más bien encontrar estas áreas de oportunidad que tiene cada alumno y potenciarlas a su máximo, ¿no? Entonces, la receta no es igual para todos. Y eso es lo que hace la diferencia entre tener alumnos brillantes y alumnos muy frustrados. Porque esos alumnos que están muy frustrados son aquellos que no encuentran un nicho rico, un nicho nutricio que les ayude a crecer. Entonces, creo que esa es nuestra labor más importante, que incluso como comunidad docente tendríamos que hacer como un bloque de decir, a ver, los profes que somos profes y comprometidos, etcétera, ahora sí que esta es la primera línea, y la primera línea es la que atiende a los alumnos. Fuera de esta primera línea, o sea, que se vengan sumando, pero sí tenemos que tener estos acuerdos de que, pues si vamos a trabajar con residentes, internos, enfermería, trabajo social, quien sea el personal al que tengamos adscrito, sí tiene que haber un compromiso. No se vale como de tener muchos alumnos y todos son nuestros alumnos, pero nadie les compra los pañales, hablando de niños, ¿no? Entonces, porque sí, o sea, esa es también una realidad. Debe de ser un mutuo compromiso. No puede quedar como de un lado mucha exigencia y del otro lado nada de congruencia. Sí, cómo no. Completamente de acuerdo. No, pues da para mucho el que podamos seguir hablando. Creo que estamos en tiempo para ir cerrando, ¿verdad, doctora? Bueno, no quiero dejar la oportunidad de agradecerles a la CANEMED, a la doctora Janet Real, todo el apoyo. Por supuesto, al doctor Lipsch, a la doctora Erlinda, por supuesto, doctor Rubén, muchas gracias por sumarse a la mesa de diálogo. Me encantó la analogía de que es como una navaja suiza, pero con sus diferentes utensilios.
de alguna, no saber, creo que no podría haberlo yo conceptualizado. Yo tenía en la mente algo así, yo decía algo que sea útil y que cada persona pueda tomar una estrategia distinta, porque hay distintos modos de procrastinar, distintos modos de entender las cosas. Por eso digo, me encantó esa analogía y bueno, haberse dado el tiempo de acompañarnos y de participar, además sin, ¿cómo decirlo? Sin haber leído un guión, ¿no? De lo que íbamos a hacer y demás, bueno, extraordinario. Qué bueno que tiene también el compromiso con la educación y muchas gracias. Y pues a las personas que han interesado por seguir este trabajo, la página de la CANEMED, pues ojalá que sea ese granito de arena que ayude a ir prellevando y resolviendo mejor la procrastinación. Sí, veo por aquí un comentario de una persona, Janet Yasmín Montes Trejo, que quiera evaluar y aplicar el test de procrastinación a sus internos y residentes. Adelante, con todo gusto. Lo pueden usar el instrumento, ¿no? Ya está publicado, se puede en el libro, se puede citar el libro, se puede citar el artículo que se cita en el libro para tener el acceso al instrumento. Si en algún momento dado quisieran un apoyo al asesoramiento con el instrumento, adelante, lo podemos dar con todo gusto. Ya habrá manera seguramente que nos contacten también. Y entonces, pues nuevamente, muchas gracias, doctora Janet, doctor Rubén. Muchas gracias. Doctor Rubén, por favor, díganelo al doctor Carlos lo que me dijo a mí. No, yo encantado, la verdad me siento muy dichoso de poder compartir este espacio con ustedes y de nuevo muy agradecido. La verdad, créanme que genuinamente soy fan del libro ya y de eso. Mi equipo poco a poco se los voy compartiendo en medida de lo posible, que ya tengo ahí ya palabrados más libros. No, ha sido para ir viendo. No, pero en medida de que se vaya detonando y esté más accesible, yo creo que lo vamos a ir compartiendo de boca en boca. Y que tiene el tamaño justo para que pues todos lo puedan portar y tenerlo accesible, ¿no? Ciertamente cómo vive uno un libro es muy diferente, ¿no? Cada quien, y aparte cuando uno lo revisita, ¿no? Entonces, me encanta, la verdad, como les decía, me siento muy dichoso de poder compartir este espacio, muy agradecido a la doctora Janet, doctor Carlos, encantado, y qué interesante que puede ser por termodinámica, por karma, como ustedes quieran, pero en el día de Morelia, dos michoacanos, luego un tema de esto, entonces está interesante, ¿no? Digo, ahí como corolario, ¿no? Pero la verdad, muchas gracias. Bueno, le voy a spoiler la sorpresa al doctor Rubén, porque el doctor Rubén a mí me dijo, tras bambalinas, yo quiero hacer un proyecto de investigación relacionado a procrastinación en su vida, ¿no? Entonces, pues aquí el compromiso público es así como de, vamos a hacer el protocolo, vamos a... Me está ayudando a no procrastinar el proyecto. Exacto. Sí. Ya quedó grabado y con testigos, ¿no? Entonces, hay compromiso social aquí, comunidad. Adelante. Doctor Carlos, dígame si no soy buena para ponerle... Absolutamente. Le aseguro, doctor Rubén, que ese proyecto se va a materializar, se va a dar lo que usted quiera que sea. Le aseguro. Entonces, gracias. Pues sí, acá ya les puse el enlace a todos los que están en línea, el lugar en donde pueden encontrarlo directamente en la editorial. También, como lo comentó el doctor Amadeo, lo pueden encontrar en Amazon. Y pues bueno, también, la verdad es que soy honesta, la versión en papel está hermosa, vale la pena tenerlo. Es mejor, sí. Libro de consulta en la cama antes de ir a dormir. Y de verdad, ha sido un placer, ha sido un honor estar en este proyecto tan interesante sobre procrastinación. Miren qué bonito este libro. Es un libro breve, pero navaja suiza. Y pues justo esto es parte de las cosas que dentro de la Academia Nacional de Educación Médica queremos promover. A todos los que nos escuchan, a toda la comunidad docente en todos los países, a lo largo y ancho del país, esto es algo que queremos hacer, queremos impulsar que las personas que tienen grandes ideas las puedan llevar
a concretarlas, ya sea por una investigación, ya sea en un libro, ya sea con material didáctico, ya sea con colaboraciones en red. Para eso está creada la academia. Entonces, los invitamos a que se afilien, los invitamos a que sigan participando en las actividades académicas. Hemos tenido algunos retos para poder concretar las fechas para el Congreso, pero este año vamos a hacer Congreso, se los prometo que sí, pero también para que vayan preparando el material que quieran compartir dentro del Congreso y pues bueno, este es un espacio para ustedes, este es un espacio libre para que puedan comentar, hacer, decir y que realmente podamos ejercer el pensamiento crítico que nos lleve al lugar que queremos estar, a llevar la educación en el país en salud al siguiente nivel. Entonces, mil gracias a ambos, mil gracias a todos los asistentes y esperemos vernos en la próxima sesión académica. Que tengan una excelente semana. Igualmente, doctora. Muchísimas gracias. Saludos Hasta a luego. todos. Hasta luego.